Las 70 semanas del profeta Daniel nada tienen que ver con los gentiles. Son exclusivas para el pueblo de Israel. Libro del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. En estas 70 semanas proféticas de Daniel, Dios configura el fin del pecado y configura el Señor el destino de toda la humanidad. Cuando Jesús muere en la semana 69, entra la llamada pausa para los gentiles, o lo que debería llamarse pausa para el pueblo hebreo. Cuando se cierre el tiempo para los gentiles, la última semana profética entrará y la humanidad tendrá que enfrentar los justos juicios de Dios. En la semana 69 se quita la vida al Mesías príncipe, el templo es destruido y la ciudad es quemada. Libro del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, o sea, Tito, el romano. Un pueblo que ha de venir, Tito, el romano, destruye el santuario y destruye la ciudad. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Al final de la semana 69 y al principio de la semana 70 se edifica el tercer templo. El tercer templo se debe edificar antes de que aparezca el anticristo, quien aparece en la semana número 70 del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 9 y verso 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el inicio de la semana 70, el anticristo confirmará el pacto árabe-israelí y se instaura el sacrificio y la ofrenda temporalmente. Leo el profeta Daniel, capítulo 9 y verso 27. Y por otra semana, o sea, la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En la mitad de la semana número 70, la semana que se le llama el tiempo de la angustia de Jacob, o la llamada semana de la gran tribulación, a la mitad, el anticristo hace cesar la ofrenda y los sacrificios.
A la mitad de la semana número 70, el anticristo hace cesar entonces el sacrificio. Al final de la semana 70, se lleva a cabo la gran abominación desoladora. Libro del profeta Daniel, capítulo 12 y verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la ofrenda es quitada a la mitad de la semana 70 de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Desde el momento en que se ha quitado el continuo sacrificio, hay que contar 3 años y medio para que venga la gran abominación desoladora. Entonces, la gran abominación desoladora acontece al final de la semana número 70 del profeta Daniel. Acontece al final de la semana número 70, o sea, al final de la semana de la gran tribulación. La abominación desoladora prelude la batalla del Armagedón. Cuando el anticristo se siente dentro del altar del templo reedificado y demande adoración, entonces comienza el gran holocausto para los judíos y la definitiva abominación desoladora se cumple. Hay 6 etapas históricas de la abominación desoladora. Número 1. En el año 587, el rey Nabucodonosor destruye el primer templo de Jerusalén. Manda al exilio a los judíos y el arca del pacto desaparece para siempre. Número 2. Antíoco Epifanes el Loco puso una estatua de Júpiter en el lugar santísimo y obligó a los sacerdotes judíos a sacrificar carnes de cerdo a los dioses paganos, aproximadamente en el año 164 a.C. Número 3. Pompeyo el Grande. Pompeyo el Grande entró a caballo al lugar santísimo y profanó el templo reedificado por los hermanos macabeos. Número 4. Tito el Romano en el año 70 destruye el templo de Jerusalén y con el oro del templo de Jerusalén construye el Coliseo romano, el cual es una blasfemia que aún está de pie. Número 5. La mezquita del califa Omar. Terminada en el año 691 y construida sobre las ruinas del templo de Salomón, la mezquita de Omar se constituye en una abominación que aún está de pie. Número 6. La última gran blasfemia. La última gran blasfemia que se da en plena gran tribulación, cuando el anticristo se sienta en el lugar santísimo y se produce la gran abominación desoladora y viene el cuarto Shoah para los judíos, el cuarto holocausto para los judíos. El primer holocausto fue con Nabucodonosor, el segundo fue con Tito el Romano, el tercero fue con Hitler y el cuarto será a manos del anticristo. El arrebatamiento de la iglesia gentil acontece entre el final de la semana 69 y al principio de la semana número 70. Antes de que comience la semana número 70 del profeta Daniel, se despausa a Israel. La semana número 70 no tiene nada que ver con el pueblo gentil. La semana número 70 es exclusiva para el pueblo de Israel. Se le conoce a esta semana
como los 7 años de la purificación de los judíos, o los 7 años de la gran tribulación. Romanos capítulo 11 y verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte. Una pausa que Dios le puso al pueblo hebreo para que entraran las 7 dispensaciones de los gentiles. Lucas capítulo 21 y verso 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La restauración para Israel es hasta que entre la plenitud de los gentiles. En conclusión, el arrebatamiento de la iglesia será antes de la semana número 70 de Daniel, lo que se conoce como la semana de la gran tribulación, porque esta semana número 70 es exclusiva para el pueblo hebreo. Por tal motivo, la iglesia gentil no pasa por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3 y verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.